Queridos amigos, les traigo a continuación la actualización sobre el tema COVID y cirugía, hecha hasta el día de hoy, 1 de mayo del 2020, que estamos en plena pandemia y pues obviamente todas las conclusiones y actualizaciones de las mejores revistas internacionales han cambiado en varios puntos. Pues les entrego ahora el tema actualizado. Esto igualmente es dirigido a los profesionales de la salud, en donde encontrarán información importante sobre el tema de coronavirus, casos documentados más recientes con recomendaciones y datos actuales para el manejo de pacientes quirúrgicos en el contexto de la pandemia por COVID-19. Pues la frase que siempre me baso es: así que todo lo que un hombre podía ganar en el conflicto entre la peste y la vida eran conocimientos y recuerdos, por Albert Camus. Es un escritor francés en 1947. Como el video anterior, esta es una práctica donde indican la fatalidad de los pacientes de un periodo perioperatorio que se dio en febrero de 2020 en pleno brote del COVID-19 en Irán, y obviamente los 4 pacientes realizados colecistectomía, reparación de hernia, histerectomía y un bypass gástrico tuvieron complicaciones perioperatorias. El primer paciente, una femenina de 75 años que estaba planificada para una reparación de hernia el 9 de febrero, presentó síntomas el 27 de febrero con tos, fiebre y disnea. Salió positiva para RT-PCR positivo y elevación del dímero D. Ella murió el 1 de marzo del 2020 y en su tomografía mostraba opacidades y consolidaciones bilaterales en vidrio esmerinado con un pulmón blanco. Otro paciente de 81 años masculino sometido a una colecistectomía el día 8 de febrero presentó síntomas 20 días después con dolor abdominal, anorexia y fiebre después de 2 días con disnea y diarrea. Este paciente salió negativo para RT-PCR. Otras complicaciones que él tuvo fueron sepsis, infarto agudo de miocardio y murió el 4 de marzo. De igual forma, en la tomografía presentó opacidades periféricas en vidrio esmerilado. El tercer paciente, una femenina de 54 años, sometida a una colecistectomía e histerectomía el 24 de febrero, a los 2 días presentó síntomas con fiebre y disnea. Salió RT-PCR positivo, presentó varios síntomas, pero ella tuvo alivio y salió del hospital sin ninguna complicación mayor el 2 de marzo. De igual forma, presentó consolidaciones bilaterales en bases pulmonares con derrame pleural mínimo. Y el cuarto paciente, un masculino de 44 años, el cual estaba planificado para bypass gástrico por enfermedad de sobrepeso y obesidad, un día antes de la cirugía fue llevado al departamento de emergencia con dificultad respiratoria aguda severa, que rápidamente progresó a paro cardiopulmonar y lastimosamente falleció un día antes de la cirugía programada. Pues obviamente hasta marzo se desconocían los factores de estrés quirúrgico, anestesia, medicamentos perioperatorios o cambios posoperatorios que puedan predisponer a la infección por coronavirus o la exacerbación de esta. Pues obviamente ya sabemos que el índice de mortalidad recomendado o dicho por varias asociaciones es del 1 al 6%, y los pacientes con edad avanzada, enfermedades subyacentes y diabetes y obesidad son los mayores candidatos para fatalidad con COVID-19. Se pueden complicar en el curso perioperatorio con un desafío diagnóstico y una alta tasa de mortalidad potencial. Pues, y para pacientes COVID positivo que vayan a ser sometidos a cirugías no urgentes, pues hay que tener en cuenta mucho que puede ser mayor que el beneficio el índice de fatalidad. Como conclusiones, el periodo postoperatorio, el desafío de fiebre y complicaciones pulmonares puede llevar a un desafío diagnóstico y puede complicar la recuperación. Actualmente es necesario un alto índice de sospecha de COVID-19 para hacer un diagnóstico correcto y tomar las medidas correctivas para tratar al paciente y prevenir la propagación del virus. Puede conducir a una contaminación de la sala de operaciones del equipo médico y la propagación descontrolada del virus. Otro estudio de Annals of Surgery, donde hay cirugía de emergencia y pacientes con sospecha de COVID-19 con abdomen agudo, es una serie de casos retrospectivo que se presentó en abril de 2013. Aunque la mayoría de las cirugías selectivas se han pospuesto en áreas endémicas, los pacientes con abdomen agudo siguen existiendo y de forma igual requieren intervenciones quirúrgicas urgentes, pero la escasez de kits
de pruebas de RT-PCR y el tiempo de detección prolongado limitan su aplicación en estas circunstancias. Aquí se presentan 4 pacientes que fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas, ya sea de forma de laparotomía, 4 pacientes que dieron resultados negativos. Todos los pacientes fueron sometidos a laparotomía exploradora con reparación gastrointestinal o resección intestinal basados en los hallazgos quirúrgicos. Aquí se utilizaron dispositivos de succión intensamente para eliminar el líquido corporal y el humo para prevenir la transmisión del virus del aire y el aerosol. Después de la operación, todos los pacientes fueron transferidos a salas de recuperación o UCI. Aunque los 4 pacientes obtuvieron resultados negativos, el personal atendió y cumplió absolutamente todas las regulaciones establecidas durante el tratamiento y durante esta pandemia. 3 de los 4 pacientes se recuperaron y fueron dados de alta a los 7 y 19 días, y un paciente todavía estuvo hospitalizado, pero con una evolución favorable. Lo importante de este documento es que los pacientes, a pesar de que tengan un RT-PCR negativo, pues el hospital y todo el equipo quirúrgico tomó todas las medidas pertinentes para evitar cualquier contagio y desenlace fatal en estos pacientes. Este es un estudio de Clinical Medicine donde estudian las características clínicas y resultados de pacientes sometidos a cirugía durante el periodo de incubación de la infección por COVID. Es un estudio realizado el 4 de abril de este año. Es una revisión retrospectiva de pacientes que se sometieron a cirugía electiva del 1 de enero al 5 de febrero de 2020 en Wuhan, China. 37 pacientes asintomáticos desarrollaron síntomas después de la operación y fueron diagnosticados con COVID positivo. Ellos clasificaron el nivel de cirugía de acuerdo al grado de complejidad. Nivel 1 con niveles de bajo riesgo, nivel 2 operaciones con riesgos leves, el 3 operaciones con riesgos moderados y dificultad técnica moderada, nivel 4 operaciones con alto riesgo, procedimientos altamente complejos y técnicas de alta dificultad. ¿Cuáles fueron sus resultados? El rango de edad fue de 21 a 85 años, con una media de 55 años. El 58% fueron mujeres. De igual forma, tenían una o más comorbilidades, y las más comunes fueron hipertensión en un 38%, malignidad en un 26%, diabetes 23% y enfermedad cardiopulmonar en un 20%. El 32% se sometieron a cirugías nivel 2, el 58% nivel 3 y casi un 6% al nivel 4. 13 de los 15 pacientes ingresados en UCI fueron sometidos a cirugías de nivel 3. Los pacientes en UCI tuvieron cirugía más prolongada con un tiempo medio de 200 minutos y el desarrollo de los síntomas fue mucho menor frente a los 5 días en los pacientes que no se sometieron a terapia intensiva. Este cuadro es muy importante, pues aquí podemos observar el índice desde que ingresaron al hospital hasta la cirugía fue de 2.5 días. Desde el ingreso al hospital hasta que desarrollaron el primer síntoma fue de 5 días, hasta que desarrollaron disnea fue de 9.5 días, hasta que presentaron distrés respiratorio fue de 11 días, y el periodo de inicio de admisión en el hospital hasta su muerte fue de 16 días. Si podemos restar desde la cirugía 5 a 16 días, en un periodo de 11 días los pacientes tuvieron desenlaces fatales para estas condiciones, o pacientes COVID, que fueron diagnosticados de COVID positivo después. Los síntomas más frecuentes que presentaron ellos fue hasta un 91% fiebre, un 73% fatiga, un 52% disnea, mialgia o artralgia hasta un 32% y expectoración un 32%. Las complicaciones entre estos 34 pacientes incluyeron síndrome de distrés respiratorio en 32% de los pacientes, shock en un 29%, infecciones secundarias en un 29%, arritmia en un 23.5%, lesión cardíaca aguda en un 14.7%, lesión renal aguda en un 5.2%. Los pacientes de la UCI tenían más probabilidades de tener síndrome de distrés respiratorio, shock, infecciones secundarias y lesión cardíaca aguda que los pacientes que no se sometieron a terapia intensiva. Los tratamientos que los pacientes a los que fueron sometidos sin hallar un tratamiento específico fue terapia antiviral, terapia antibiótica, glucocorticoides y terapia con inmunoglobulinas. Es de descartar que los síntomas de COVID-19 se manifestaron rápidamente después de la finalización de la cirugía, y la infección por SARS-CoV-2 fue confirmada por laboratorio poco después. También más corto que el tiempo de incubación general, con un tiempo de 4 días de un estudio de 552 hospitales en China, que fue de 7 días.
En 15 pacientes que corresponden al 44% necesitaron UCI con una tasa de mortalidad del 20.5%. Esta proporción del 44% es mucho mayor que los reportados, con un 26% en pacientes hospitalizados COVID positivo sin cirugía. La mayoría de los pacientes en UCI eran pacientes mayores que tenían comorbilidades, que tuvieron un mayor tiempo quirúrgico, cirugías más difíciles que los pacientes no ingresados en UCI. Esto sugiere que la vejez, las comorbilidades, el tiempo quirúrgico y la dificultad de la operación son factores de riesgo de desenlace fatal en comparación con los síntomas en pacientes que no estuvieron en terapia intensiva. Los datos de este estudio nos sugieren que la cirugía puede exacerbar y acelerar la progresión de la enfermedad por los siguientes hallazgos. El tiempo medio del inicio del COVID a la disnea fue de 3.5 días, que es más corto que el tiempo informado de 8 días desde el inicio del primer síntoma hasta la disnea en un estudio de 41 casos. La tasa de mortalidad, 7 de los 34 pacientes quirúrgicos, que corresponden al 20.6%, es una tasa mucho más alta de letalidad que los que se reportan hasta un 2.3% de pacientes COVID positivo sin cirugía. Esto nos indica que pues, los pacientes sometidos a cirugía tienen mayor tasa de mortalidad. Un estudio reciente del 29 de abril de la Asociación Americana de Anestesiólogos nos indica que los pacientes infectados con SARS-CoV-2, el virus responsable de la enfermedad COVID-19, tiene una mayor morbilidad y mortalidad perioperatoria, pero también se ha observado una progresión inesperada a síndrome de dificultad respiratoria aguda, daño cardíaco, insuficiencia renal e incluso muertes en pacientes infectados con SARS-CoV-2 que se han sometido a procedimientos quirúrgicos. Además, los procedimientos de aerolización pueden poner en riesgo al personal de quirófano y mayor riesgo de infección al SARS-CoV-2. La detección del SARS-CoV-2 a través de un cuidadoso historial de síntomas es importante, pero es muy imperfecto. En un estudio reciente por la New England, nos mostró que a través del cuidado de síntomas es importante, pero es imperfecto. Un estudio detectó que la población realizada en Islandia demostró que el 43% de los pacientes que dieron positivo para SARS-CoV-2 fueron asintomáticos. La evaluación debe incluir una evaluación de exposición a alguien diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días, una fiebre inexplicable, tos, dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta y una nueva pérdida de sabor u olfato en las 2 últimas semanas. La capacidad de las pruebas para detectar SARS-CoV-2 dependen de la técnica del muestreo, la muestra de líquido, la prueba realizada y el momento de la prueba en relación con el curso de la infección. La sensibilidad informada de las pruebas de SARS-CoV-2 es aproximadamente del 70 al 90%, lo que significa que el 30% de los pacientes infectados están libres del virus. La transmisión viral puede ocurrir hasta 3 días antes de que los pacientes puedan volverse asintomáticos. La eliminación viral generalmente no se puede detectar 21 días después de la infección. Sin embargo, puede ocurrir más allá de esa infección, de esas infecciones graves. Pero ellos hablan también de la interrupción de las precauciones basadas en la transmisión y disposición de los pacientes COVID-19 en entornos de atención médica, indicados por la CDC. Las instalaciones de atención médica pueden suspender las precauciones basadas en la transmisión cuando los pacientes tienen resolución de fiebre y síntomas respiratorios, tener 2 pruebas negativas de SARS-CoV-2 con más de 24 horas de diferencia y hay una resolución de fiebre y síntomas respiratorios durante al menos 72 horas, al menos 7 días desde la presentación inicial de los síntomas. Actualmente las pruebas de anticuerpos no tienen un papel en la detección perioperatoria y la estratificación de riesgo. Los anticuerpos se desarrollan en la segunda semana de síntomas y no todos los pacientes infectados con SARS-CoV-2 desarrollan anticuerpos detectables. Además, las pruebas de anticuerpos tienen el potencial de reacción cruzada con otros coronavirus, lo que resulta en resultados falsos positivos. Pero las recomendaciones de SAGES, ¿qué es lo que nos indica? La primera recomendación de SAGES que fue emitida por el internet fue el 19 de marzo, pero ellos cambiaron al 29 de marzo con nuevas sugerencias, que todas las cirugías electivas y endoscópicas deben posponerse y solo realizarse cirugías de urgencia que amenacen la vida o de carácter oncológicas. Hay muy poca evidencia con respecto al riesgo relativo de cirugía de mínima invasión versus el enfoque abierto o robótico en pacientes COVID-19. Pero muchos criterios unificados de SAGES, Cochrane, American College, del Instituto
Instituto de Royal de Edimburgo o de Annals of Surgery, que nos unifican algunas recomendaciones, como que las salas de consulta a la clínica, consultorio no urgente, deben cancelarse a menos que sea necesario para clasificar los síntomas activos o controlar el cuidado de las heridas. Las reuniones del equipo multidisciplinario deben realizarse virtualmente o limitarse solo a los miembros del equipo central, incluido cirujano, patólogo, especialistas en enfermería clínica, radiólogos, oncólogos o coordinadores. Todo el personal no esencial de hospital u oficina tienen que permanecer en casa con trabajo a distancia. Las sesiones educativas se realizarán en línea. Hay que prepararse para una situación de rápida evolución con cambios diarios, reducir el tráfico innecesario de pacientes en el hospital, así va a disminuir la introducción y la propagación de esta enfermedad. Es probable que una epidemia prolongada resulte de una demanda que supere la disponibilidad de proveedores de cuidados críticos, y por lo que se puede recurrir a médicos de diferentes especialidades o médicos generales para combatir esta pandemia. Los quirófanos pueden convertirse en terapia intensiva. Los hospitales deben estar preparados para transferir pacientes entre centros y compartir recursos a fin de optimizar la atención de poblaciones regionales. Los hospitales deben dividirse en dos categorías: pacientes con COVID positivo, con personal limitado y que solo pertenezca a esta unidad quirúrgica, y los COVID negativos para cirugía de urgencia y oncológicas. Los quirófanos para pacientes presuntos, sospechosos o confirmados deben filtrarse y ventilarse adecuadamente, y de ser posible estas salas deben tener presión negativa. Pero la Asociación Española de Cirujanos también nos hace algunas recomendaciones. Esto salió el 8 de abril, donde nos recomiendan que los equipos quirúrgicos, instrumentistas, cirujanos y anestesistas deben tener un entrenamiento amplio y apropiado para que respondan de forma ágil. Deben tener una extensa formación teórica y práctica mediante simulación de las situaciones de urgencia, del manejo del equipo de protección y protocolos técnicos quirúrgicos. Las instituciones sanitarias tienen la obligación de facilitar los medios necesarios. Pero ¿cuáles son las precauciones respecto a la anamnesis de exploración de pacientes con sospecha o confirmación? Debe realizarse una historia clínica adecuada, con profundidad, desde una zona segura. La revisión del caso del médico responsable antes debe valorar al paciente, terminar de consolidar un esquema con todos los datos, además de obtener una información de la familia de otros aspectos que no se reflejan en la historia clínica. Y debe haber una preparación correcta de los EPI con colaboración de personal auxiliar y de enfermería en una zona próxima a la ubicación de la pandemia. La anamnesis debe presentarse, dada la dificultad para la identificación con los equipos puestos, debe ser clara y concisa. La exploración debe seguir las mismas pautas para la exploración del abdomen, salvo la auscultación, que se ve dificultada. La zona sucia debe ser, una vez finalizada la exploración, debe dirigirse a la zona habitalizada de salida, donde espera el equipo inicial para ayudar con la retirada del material mientras se aplican productos viricidas por fases de retirada y posterior al lavado de las manos con antiséptico. Las precauciones en el estudio de anamnesis, de igual forma en la sala médica, una vez finalizado el proceso de limpieza, comentar el caso de nuevo con el equipo médico designado, y una vez determinado el tratamiento, comunicar a la familia del paciente las decisiones por vía telefónica para evitar al máximo el contagio. Las recomendaciones de la Asociación Española también nos indican los parámetros clínicos o biomarcadores biológicos para diferenciar entre una afección sistémica COVID y una sepsis de origen abdominal. ¿Qué nos dicen? Que hasta en un 10% de los pacientes puede preceder una sintomatología digestiva como náusea o diarrea. Los parámetros analíticos, a diferencia de la sepsis bacteriana, el COVID no provoca un aumento de los glóbulos blancos ni neutrofila, pero esto se ha asociado a una linfopenia aproximadamente en el 80% de los pacientes y a una trombocitopenia leve en los casos de peor pronóstico. Es importante descartar también que la procalcitonina no se eleve en los casos de COVID. Este es un punto importante con respecto a la sepsis, donde es un marcador fundamental, especialmente en las infecciones bacterianas sistémicas. Pero la PCR, como en el caso de sepsis, puede elevarse con una relación directa con el pronóstico y la gravedad de la enfermedad, encontrándole más elevadas en casos de hipoxemia y de mortalidad. La American College, ¿qué nos indica?
En pacientes prequirúrgicos hay que realizar una prueba COVID positiva, un ataque de tórax reciente de las últimas 24 horas en todos los pacientes de cirugía de emergencia. Cualquier paciente que se someta a un ataque abdominal también debe realizarse un ataque de tórax y los consentimientos informados deben ya llevar los riesgos actuales y posibles resultados adversos. En los prequirúrgicos, de igual forma, hay que desarrollar un espacio quirúrgico COVID. ¿Estos que incluyen? Esto tiene que ser fuera de áreas de alto tráfico, no se deben traer artículos innecesarios al quirófano, los gorros tienen que ser desechables y las cubiertas de zapato deben usarse y desecharse. Obviamente, bolígrafos desechables en la habitación y todo el sistema de hospital, todo el tráfico dentro y fuera del quirófano debe ser minimizado. ¿Cuáles son las medidas prácticas para la cirugía? Tener un correcto EPP, batas y protectores faciales, protectores oculares, mascarillas en pacientes COVID o COVID sospechosos o incluso asintomáticos y COVID negativos. La secuencia del EPI, ¿cuáles son las instrucciones de paso a paso? Vamos a retirar todos los objetos personales y accesorios de los bolsillos del pijama, ya sean reloj, pendientes, bisutería, antes de la colocación del EPI. Tiene que haber una higiene estándar de manos, colocación de calzas y primer gorro desechables, enfundar un primer par de guantes de nitrilo, colocar la bata impermeable, colocarse mascarillas FPP2 o FPP3, que son las más adecuadas, colocar mascarillas quirúrgicas por encima de la primera, colocación de gafas protectoras cerradas, colocar un gorro quirúrgico desechable, colocar una pantalla facial, higiene quirúrgica de manos por encima de los guantes con el producto a base de alcohol, entrada a quirófano segura, colocación de bata quirúrgica habitual y la colocación de guantes estériles adecuados. Esta es una imagen donde nos indican por fases preoperatoria, intraoperatoria y posoperatoria lo que cada personal de enfermería, anestesiólogos, ayudantes de anestesiología y quirúrgicos debemos tener en cuenta. Dentro del protocolo quirúrgico que tenemos, el uso de tallas quirúrgicas nivel AMI, evitar instrumentos cortantes, punzantes al máximo, la manipulación se realizará con instrumentos, nunca con las manos, utilizar órdenes verbales para las enfermeras que nos manejan el instrumental, no depositar instrumental cortante o punzante en mesas de mayo, utilizar al máximo sistemas de corte alternativo, priorizar suturas mecánicas, observar las recomendaciones acerca de la exsuflación en la laparoscopía ya efectuadas de cara a evitar el máximo la aerolización y la recogida de material punzante al contenedor correspondiente al terminar el procedimiento quirúrgico. ¿Qué nos indican dentro de anestesia? Los criterios unificados. Los pacientes son intubados y extubados dentro del quirófano, de ser posible en cuartos de presión negativa. La colocación de sondas nasogástricas es un producto generador de aerosol, por lo que pues, se deben evitar al máximo. Hay que detener la ventilación positiva durante el procedimiento y durante al menos unos 20 minutos en el postoperatorio. El American College de Edimburgo, ¿qué es lo que nos indica? Esto fue en marzo, a principios de marzo, por eso es que les estoy dando la actualizada. Ellos estaban en contra de la cirugía laparoscópica y los procedimientos endoscópicos, debido a que en estudios previos se veía que el Corynebacterium, el papiloma humano y el VIH se detectaban en el humo quirúrgico y varios médicos contrajeron este virus. Un estudio encontró que después de usar equipos eléctricos o ultrasónicos durante 10 minutos, la concentración de partículas del humo en cirugía laparoscópica fue significativamente mayor que la cirugía abierta tradicional. ¿Por qué? Por la baja movilidad de gases en el neumoperitoneo, lo que aumentaba la concentración y había una liberación repentina de las válvulas de trocar, el intercambio de instrumentos o incluso pequeñas incisiones pueden exponer al equipo de atención médica y al aerosol del neumoperitoneo. Vamos a considerar la laparoscopía solo en casos extremadamente seleccionados, considerar la formación de estomas en lugar de anastomosis para reducir la necesidad de cuidados críticos postoperatorios no planificados para las complicaciones. Estos términos tenemos que tener mucho en consideración, ya que esto fue dado en principios de marzo. Yo les voy a mostrar nuevas evidencias, que es lo que la Asociación Española de Cirujanos recomienda.
Ellos recomiendan cirugía de mínima invasión para prevenir el contagio y también nos dicen que la cirugía gastrointestinal, el uso del bisturí y la apertura del tracto digestivo pueden generar aerosoles. La laparoscopía superpone la interposición de una barrera física entre el cirujano y la posible fuente de contagio, evitando la exposición ocupacional y la infección cruzada. Estos temas y estos datos les doy a consideración suya, ya que muchos tienen alternativas o fuentes diferentes de información. La vía de abordaje, valorar el uso de cirugía asistida con la mano, el cual no estoy de acuerdo, a través de un puerto auxiliar debidamente sellado para reducir el tiempo quirúrgico. Recordar que el uso de estomas definitivos o temporales genera otro foco posible de transmisión que debe de tenerse en cuenta a la hora de sus cuidados, tanto por parte del personal sanitario como de familiares. En esto estoy de acuerdo, pues el uso de estomas, pues ya sabemos que el SARS-CoV-2 también tiene una eliminación del tracto gastrointestinal y una posible fuente de contagio grande. Las medidas prácticas dentro de cirugía laparoscópica, no hay evidencia de daño en la cirugía de mínima invasión, pero sí se sabe que reduce el tiempo de hospitalización y sus complicaciones. Se recomienda encarecidamente que se considere la posibilidad de contaminación viral durante la cirugía, ya sea cirugía abierta, laparoscópica o robótica. Las incisiones para los puertos deben ser muy pequeñas como sean posibles para evitar que el puerto no hayan fugas alrededor de los puertos. La presión de insuflación de CO2 también debe mantenerse al mínimo y se deben utilizar sistemas de ultrafiltración para evacuación del humo o cualquier proceso de filtración. Hay que reducir el tiempo de exposición de Trendelenburg para minimizar el efecto de la función pulmonar y la circulación. Se debe minimizar el uso de electrocirugía monopolar, disectores ultrasónicos y dispositivos bipolares avanzados, ya que estos pueden conducir a la aerolización de partículas. Evitar largos tiempos de disección. Debemos tener en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección postoperatorios, y los dispositivos utilizados deben desecharse y todos deben ser sospechosos o positivos y desinfectarse de forma separada, seguida de un etiquetado adecuado. Pero ¿cuáles son las medidas para los endoscopistas? Dado que los pacientes pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, todos los procedimientos endoscópicos tienen que ser considerados de alto riesgo. Dado que el virus se ha encontrado en múltiples células del tracto gastrointestinal, en todos los fluidos, incluido saliva, contenido entérico, heces y sangre, debe minimizarse la energía quirúrgica. Debemos evitar los procedimientos endoscópicos que requieran insuflación adicional de CO2 o aire ambiente. Estos incluirían resecciones endoscópicas de la mucosa y procedimientos endoluminales. Este es un método que nos sugirió Annals of Surgery, de un método de bajo costo, seguro y efectivo para la evacuación de humo en cirugía laparoscópica para pacientes con sospecha del coronavirus. Se ha demostrado previamente que el virus de la hepatitis B está presente en el humo quirúrgico en 10 de 11 pacientes en este estudio del 2016, y también se teme que los virus del COVID-19 también tendría diseminación durante procedimientos, generando aerosoles potencialmente infectados para el personal quirúrgico. En condiciones experimentales se ha demostrado que el SARS-CoV-2 tiene transmisión de aerosoles y fomites potencialmente similar al del SARS-CoV-1, al permanecer en aerosoles durante 3 horas y más en superficies hasta 72 horas. Se sugiere el uso de un sistema de filtración simple y de muy bajo costo con componentes fácilmente disponibles en la sala de operaciones. Los filtros electroestáticos estándar utilizados para máquinas de ventilación tienen mucha facilidad para filtrar las cargas virales y bacterianas con una gran eficacia. La mayoría están certificados para una protección efectiva de un 99.9 contra el virus de la hepatitis C y B, con un diámetro de 42 nanomicras y de 30 a 60 respectivamente. ¿Cómo se utilizan estos filtros? Como ustedes pueden ver en la gráfica a su izquierda, el SARS-CoV-2 tiene un diámetro de 70 a 90 nanomicras, por lo tanto se puede esperar que la misma eficacia de filtrado se aplique para virus nuevos. Este filtro puede conectarse mediante un tubo estándar al puerto de evacuación del trocar para conformar un sistema de evacuación y filtrado que evacúe el humo generado, así como también filtre la potencial carga viral. Para conectar el filtro o el tubo se utiliza el tubo conector endotraqueal
Como este es un sistema pasivo, se recomienda utilizar un tubo ancho y corto para disminuir la resistencia al flujo. Pero ¿cuáles son los recursos para la evacuación del humo y gas durante procedimientos endoscópicos abiertos y laparoscópicos que nos recomienda SAGES? SAGES nos dice que el SARS-CoV-2 tiene un tamaño de 0.6 a 0.14 micrones y este virus se ha encontrado en la nasofaringe, en el tracto respiratorio superior, en el inferior, en todo el tracto gastrointestinal, en hisopos nasales, en la saliva, en el esputo, en la garganta, en la sangre, bilis y heces. Las evacuaciones de orina y líquido cefalorraquídeo hasta el momento nos han dado negativos y no se sospecha esta transmisión. Dentro de esta diapositiva les indico los diferentes sistemas de filtración que podemos ocupar dentro del quirófano. Pueden ser un medio eficaz de protección contra la liberación del virus durante la cirugía de mínima invasión y la endoscopía. La mascarilla N95 tiene el 95% de filtración de partículas de 0.3 micrones o más y los respiradores purificadores PAR pueden ser beneficiosos para la intubación, la extubación, la broncoscopía, la endoscopía y posiblemente la traqueotomía. Pero intraoperatoriamente tenemos dos sistemas de filtros, los EPA, que tienen una eficacia al 99.97% para evitar partículas mayores a 0.3 micrones de diámetro, y los filtros de aire ULPA pueden eliminar un mínimo del 99.9% de partículas en el aire, con un tamaño mínimo de penetración de partículas 0.05 micras, por lo que son muy efectivos. Actualmente la mejor práctica para evitar la transmisión infecciosa de los procedimientos abiertos, laparoscópicos, endoscópicos o robóticos son la filtración y la ventilación adecuada de la sala, EPPs apropiados y dispositivos de evacuación de humo como sistema de filtración y succión. ¿Cuáles son las medidas prácticas para el uso de la filtración durante la laparoscopía? El neumoperitoneo debe evacuarse por el puerto conectado al dispositivo de filtración antes del cierre, antes de la extracción del trocar, de la extracción de muestras o conversión para abrir. Una vez colocados los puertos, no deben ventilarse si es posible. Si se requiere el movimiento del puerto de insuflación, el puerto debe cerrarse antes de desconectarse el tubo y el nuevo puerto debe cerrarse hasta que el tubo de insuflador esté conectado. El insuflador debe estar encendido antes de abrir la nueva válvula de puerto para evitar que el gas fluya de regreso al insuflador. Durante la desinsuflación, todos los gases de escape de CO2 y el humo deben capturarse con un sistema de ultrafiltración y el modo de desinsuflación debe usarse con un insuflador si está disponible. Si el insuflador utilizado no tiene una función de desinsuflación, hay que cerrar la válvula en el puerto de trabajo que se está utilizando para insuflación antes de que se desactive el flujo de CO2 en el insuflador. Sin tomar esta precaución, el CO2 intraabdominal contaminado puede introducirse en el insuflador cuando la presión intraabdominal es mayor que la presión dentro del insuflador. Las muestras deben retirarse una vez que se evacúe todo el CO2 y el humo. Debe evitarse los dispositivos de cierre de sutura que permitan la fuga de la insuflación. La fascia debe cerrarse después de la desinsuflación y la cirugía asistida por la mano, como en las diapositivas anteriores les mostré, debe evitarse al máximo porque produce fugas significativas de CO2 insuflado y el humo de los puertos debe evitarse al máximo. Dentro del protocolo quirúrgico por la Asociación Española de Cirugía, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente después de la intervención? Reanimar al paciente en el mismo quirófano, trasladar al paciente al área de aislamiento de recuperación con las medidas más adecuadas y exageradas posibles, desechar toda la medicación y dispositivos de las bandejas de medicación e intubación no utilizadas. Hay que tener una limpieza exhaustiva del quirófano con descontaminación de todas las superficies, pantallas, claves, monitores y máquinas anestésicas. Se sugiere la vaporización con agua oxigenada para descontaminar el quirófano y ajustar la presión postoperatoria a las necesidades del paciente aplicando protocolos de tratamiento. Dentro del American College, para los casos de triage de cirugía electiva, ¿qué nos indican? Como primer punto, ellos nos indican que los procedimientos emergentes y urgentes son procedimientos que se consideran urgentes, ya que de retrasar estos procedimientos pueden causar daño o muerte al paciente. Los procedimientos electivos y no urgentes son procedimientos que pueden reprogramarse para un tiempo futuro, pueden ser flexibles y es poco probable que afecte significativamente el resultado de salud del paciente.
pero ellos clasifican en fases. La fase 1 es la configuración semiurgente o fase de preparación. En esta fase 1 hay pocos pacientes con COVID positivo. Los recursos hospitalarios aún no están agotados. La institución aún tiene capacidad de ventilación en la UCI. La trayectoria de COVID no está en fase de escalada rápida. La fase 2 es un ajuste urgente y la fase 3, todos los recursos hospitalarios se destinan a pacientes con COVID-19 sin capacidad de ventilación o UCI o suministros agotados. Pues en este momento, en esta fecha actual, parece y creo que todos los sistemas hospitalarios nos encontramos en fase 3. Como tratamientos, ellos tienen tratamientos alternativos a considerar. Hay tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Dentro de la cirugía colorectal, cuando estamos en fase 1, los que deben operarse son obstrucciones intestinales, pacientes que requieren transfusiones frecuentes, cáncer de colon asintomáticos, cánceres rectales después de la quimioterapia neoadyuvante sin una respuesta al tratamiento, cuando hay una preocupación por perforación local y sepsis, cánceres rectales en etapa temprana donde la terapia adyuvante no es apropiada. También los casos que pueden diferirse son pólipos malignos, pólipos asintomáticos, carcinoides de colon pequeños y asintomáticos, carcinoides rectales pequeños y asintomáticos. Como tratamiento alternativo para el cáncer de colon resecable, tenemos la quimioterapia neoadyuvante para 2 o 3 meses para posteriormente llevarle a cirugía. En cánceres rectales con evidencia clara y temprana, tenemos la quimiorradiación neoadyuvante, enfermedad oligometastásica donde se dispone de terapia sistémica efectiva. Para la fase 2, los casos que deben operarse son casos que progresarán en los próximos días, como una obstrucción por cáncer de colon, donde el stent no es una opción, cáncer rectal casi ocluido, cánceres con altos requisitos de transfusión, cánceres con evidencia pendiente de perforación local y sepsis. Los que pueden diferirse son procedimientos colorectales programados y considerarse también terapia neoadyuvante, terapias endonubilales para este tipo de casos. En la fase 3, los casos que deben operarse son pacientes en quienes es probable que la muerte sea en cuestión de horas si la cirugía se difiere. Son cánceres perforados, obstruidos o con sangrado activo. Casos de sepsis. Como alternativos tenemos también transferir a pacientes que tengan mayor capacidad y que no estén en una zona de alarma de pacientes COVID. Vamos a realizar estomas, pero esta evidencia fue en marzo y ya sabemos que la realización de estomas nos da mayor contagio a familiares y al sistema hospitalario, quimioterapia y radiación. Dentro de cirugía general, cuando tenemos trombosis, necrosis hemorroidal aguda, si está presente más de 48 horas, se controla el dolor y se posterga la cirugía. Si no es así, vamos a hacer una decisión baja con anestesia local en un entorno ambulatorio. Para abscesos perirectales vamos a usar antibióticos sistémicos. Si es superficial y localizados, vamos a hacer incisión y drenaje. Para abscesos más grandes y profundos localizados, pueden ser susceptibles de abordajes radiológicos intervencionistas o, en el caso, incisión-drenaje en quirófano según lo indicado. Para pancreatitis aguda con necrosis, tenemos terapia antimicrobiana si no hay infección presente o sospechada o un drenaje y debridamiento endoscópico, medidas radiológicas intervencionistas. Para isquemia intestinal u obstrucción intestinal tenemos el concepto de laparotomía versus laparoscopía según el equipo médico esté entrenado para cirugía laparoscópica avanzada para que los tiempos se acorten. En apendicitis sin complicaciones, el uso de antibióticos intravenosos y luego progresión a vía oral. Para apendicitis flemonosa, lo mismo, antibióticos intravenosos con transición a vía oral. Para perforaciones, antibióticos intravenosos y hay que considerar el drenaje. Para colitiasis sintomáticas vamos a aplazar la intervención siempre y cuando se controle el dolor y si no es así, hacer una colecistostomía percutánea. Para colecistitis aguda tenemos que tener en consideración la colecistostomía percutánea, el uso de antibióticos intravenosos para luego hacer transiciones a vía oral. En casos de colangitis vamos a hacer CEPRE acompañado de antibióticos intravenosos y vamos a considerar también una colecistostomía percutánea versus la colecistectomía dependiendo de las comorbilidades individuales del paciente. En la coledocolitiasis vamos a hacer CEPRE con esfinterotomía y en lo posible diferir la colecistectomía. Para diverticulitis sin complicaciones, antibióticos intravenosos, transición a antibióticos de vía oral. Para diverticulitis complicada, absceso, cuando hay un absceso vamos a hacer drenaje y antibióticos intravenosos para luego progresar a vía oral. En flemón, antibióticos por vía intravenosa para igual hacer una transición a vía oral.
En cirugía metabólica tenemos los casos que deben operarse, son los que tienen alto riesgo de intestino isquémico, una úlcera marginal perforada, hemorragia, fuga anastomótica o de grapas, obstrucción de hernia interna y una perforación de banda gástrica o un prolapso. ¿Cuáles son las recomendaciones y experiencia del entendimiento? Del 22 de marzo al 4 de abril en Nueva York se solicitaron PCR a 210 mujeres que acudían al parto. Todas ellas eran asintomáticas, pero 29 de ellas tuvieron un resultado positivo, es decir, un 13.8%. La PCR, como todos sabemos, tiene una sensibilidad del 60 al 70% y la proporción de mujeres asintomáticas infectadas sería en realidad no un 13.8, sino un 19.7 al 23%. 3 de las 29 mujeres asintomáticas desarrollaron fiebre en el posparto, otra mujer asintomática negativa presentó síntomas en el posparto y dio positivo al repetir PCR. Si hipotetizamos que las embarazadas tienen un mayor cuidado, son más precavidas frente a los posibles riesgos, no es descabellado pensar la proporción de positivos asintomáticos en la población en general que sea alrededor del 30 al 35%. Les agradezco mucho su atención, les dejo los datos para poder, cualquier duda o cualquier conclusión que ustedes quieran añadir al trabajo, pues estamos muy alertas a una respuesta. Les agradezco mucho.